Alcoy en la Onda, con Lorena Pérez. Como cada lunes quincenal, ya tenemos con nosotros a Vanessa Carbonell de Diéresis Animal, así que veamos qué nos cuenta hoy. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Sí que hacía algunas semanitas, Me sí. tienes abandonada. Pues las fiestas, yo... Tu culpa no, las Exacto, fiestas. yo... Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues bueno, hoy, debido al interés que despertó el programa anterior con David Nieto, que hemos recibido preguntas, etcétera, y que bueno, nos quedamos un poquito... Bueno, en realidad esto daría para hablar un montón de tiempo, ¿no? Pero quedaron algunas cosas chulas por contar y dijimos, venga, pues vamos a hacer una segunda parte para seguir hablando de orcas particularmente, específicamente de las del Estrecho, las de aquí de España, bueno, una de las de aquí de España, y cuestiones relacionadas con ellas, que la verdad es que son muy curiosas. Pues cuando quieras. Pues bueno, David, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar hoy un poquito, nos vamos a centrar más en Mario y en todo aquello relacionado con lo que fue descubriendo, etcétera. Cuéntanos hoy un poquito más sí, con detalle quién era Mario. Pues sí, Mario Morcillo era un íntimo amigo mío que estuvo 20 años o más dedicado a la investigación de los cetáceos y sobre todo era un divulgador, investigador y divulgador. Y bueno, él rompía con las reglas académicas que decía que le limitaban, ¿no? Sí. Tenía muchas perspectivas, contaba las cosas de forma muy interesante, Sí. Le gustaba muchísimo compartir el conocimiento y a la gente la creaba sueños, era un mago de esos buscadores de sueños, sí, relacionado con el mundo marino y con los cetáceos. Sí, porque dijimos en el anterior programa cómo las descubrió, es decir, él hizo un viaje a la Patagonia, luego volvió, se dio cuenta que en España teníamos, y a partir de ahí, ¿qué surgió? ¿Empezaron a surgir como charlas o formaciones o cómo fue? Claro, él vino a España, creó una organización que fue la primera semilla de todo lo que él hizo, Balaena, que era una organización universitaria que hoy día existe todavía, sí, fue pionero en la creación de cursos y que es algo que luego empezaron a hacer muchas asociaciones, incentivó la creación de muchas asociaciones, trajo a investigadores de todo el mundo y ahí empezó a divulgar el mundo de los mamíferos marinos y creó una red social que era la mayor red social sobre mamíferos marinos del mundo, ya cuando surgió Internet, porque él empezó en los años 90 con el estudio de los cetáceos. Claro, que no estaban esas herramientas. Claro, todavía no había, pero después cuando ya en el año 2000 o así, a partir de ese año, crea una red social que era la Isla de los Delfines, que tuvo esa inspiración en la Patagonia, sí, y esa red social fue inmensa, pues había miles de miembros de más de 80 países de todo el mundo, y además, de hecho, la web esa que tenía, pues fue estaba en el top 1000 de webs de ciencias de la Tierra, estaba en el segundo puesto en España, en el tercero en el mundo, si no me equivoco. Entonces, bueno, fue aquello un movimiento enorme en relación con la fauna y sobre todo con los mamíferos marinos. Él tenía la idea de volver a las escuelas griegas peripatéticas, que es esas que los alumnos aprenden andando sobre el terreno, exacto, ¿no? En este caso sobre la playa. Sí, esa era su idea. Y algunos de los descubrimientos que hizo, algunos de los más notorios, por ejemplo, el de la cueva, toda la simbología que descubrió alrededor de las orcas, háblanos un poquito de eso. Claro, él cuando llega allí y empieza a estudiar las orcas, empezamos a hacer avistamientos desde tierra. Y en uno de esos, pues, descubre la cueva, es una cuevita que está cavada hace miles de años, de forma artificial, pero que él decía que guardaba uno de los secretos más importantes de la humanidad, porque ahí en esa cueva se leen hay pinturas que fue descubriendo y fue analizando. Entonces, bueno, pues él estudiaba las orcas y esto lo llevó al estudio de las corrientes, de patrones de conducta relacionados con las corrientes, con la luna, ya empezó a estudiar la antigüedad, se empapó de los antiguos autores como Plinio, Claudio Eliano y todos estos que hablaban de simbología de las orcas. Descubrió pues el tridente que llevan las orcas en el abdomen, pues descubre que tiene una simbología que los antiguos relacionaron con lo que vino a ser una de las cosas más importantes de la humanidad. Él decía que las orcas tuvieron una gran importancia, porque los fenicios descubren que las orcas empujan a los atunes a la costa
y ahí empiezan a crear las almadrabas. Las almadrabas les permitían pues acaparar decenas de millones de kilos de carne cada año, claro, para mantener su economía, y los romanos después sus conquistas, ¿no? Entonces la horca era la que estaba detrás de las almadrabas, y por tanto detrás de toda esta posibilidad que les daba a esta gente. Las culturas del Mediterráneo han estado ligadas a las orcas, aunque no se ha sabido, ¿no? Entonces él ha ido descubriendo ni pues, se esa sabe, simbología. porque realmente la mayoría de gente no sabe lo La que mayoría... dijimos, que ni que hay orcas en España sabe la mayoría de gente. Exacto, bueno, pues ahí en la cueva, por ejemplo, lo más significativo es que el sol se pone delante de la cueva está colocada delante de una corriente oceánica gigantesca que mete los atunes en primavera. Los atunes no se ven las orcas, sí, pero desde esa cueva se pueden ver. Y la cueva tiene como un reloj solar, es dibujado con almagre antiguo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando el sol se pone delante de la cueva, el reflejo que llega del sol a la pared sí, pasa, claro, por una abertura en la que está acabado como un triángulo, sí. y entonces en la pared se dibuja una muesca, un triangulito que indica, como una flecha que va indicando. Entonces, como el sol se va poniendo cada día en un punto, esa flecha va indicando puntitos que están pintados en la pared. Y van de uno a otro dibujo, van de un dibujo a otro dibujo, pasando por unos puntitos por el medio. Es así difícil de explicar, así dicho, ¿no? Así rápido. Pero bueno, de esos dos dibujos, esos dos dibujos, que ahí está aquí de la cuestión, se señalan en flechas muy claves. Y es muy interesante porque uno, por ejemplo, es como una especie de Y o una V, que es el símbolo de Aries. Sí. Exacto. Y es señalado por el sol el 21 de marzo, justamente cuando empieza Aries. Ajá. Y es que ese símbolo es precisamente el dibujo que tiene la orca en la espalda, detrás de la aleta. Claro, lo que se llama montura. Exacto. Tú ves una orca desde un barco, ves el símbolo ese, ves como una especie, y ese es el símbolo de Aries. Y en las orcas se llamaban Aries marinos. En la antigüedad se les llamaba Aries marinos o carneros marinos, exacto. Exacto. Entonces es muy interesante porque el otro dibujo es el dibujo de Sagitario, y justo se señala el 21 de diciembre, y es que es cuando arrancan las grandes corrientes y las grandes migraciones en el mar, y es algo que las orcas conocen. Entonces son dos símbolos que están señalados en una fecha mucho anterior que la existencia del zodiaco, en realidad. Fíjate lo relacionado que está el zodiaco o no, es decir, igual a partir de claro, ahí... Él creía que sí, pero lo interesante es que era muy anterior sus dibujos, y coincidían en la fecha. Entonces era todo un misterio impresionante, ¿no? O sea, que los signos del zodiaco podrían surgir a raíz de cuestiones de estas, ¿no? Más funcionales, digamos, más tipo, tipo más calendario. Claro, él decía, hombre, esto no es magia. Exacto. Teniendo en cuenta que la gente ha tenido un recurso tan importante como decenas de millones a lo mejor 42 millones de kilos de carne por depender de esto, es algo muy importante. A él le interesaba mucho el estudio de las corrientes y por tanto de la luna. Él estaba muy... decía que lo que más le sorprendía es que nosotros no sepamos nada de la luna cuando está moviendo el planeta. Exacto. ¿Qué tiene que ver un poquito, si se puede explicar, porque sé también que es un poco complejo, pero qué tiene que ver la luna en esto? A ver, en cuanto a las orcas, las corrientes... Las orcas. Hombre, pues así, en grande, una explicación así general está clara, ¿no? Que la luna es la que mueve las corrientes, y por tanto las corrientes mueven a todas las migraciones de peces, como por ejemplo el atún, que viene sin comer. El atún viene del Atlántico sin comer para entrar en el Mediterráneo para criar. Entonces viene dejándose llevar. Llevar por las corrientes, y por tanto la luna es la que indica la llegada de los atunes. De hecho, es la primera luna de primavera, que es cuando entran los atunes, es la primera luna de primavera la que nos indica la llegada de los atunes, como los almadraberos saben. Las orcas se ven primero las orcas, y luego ya empiezan a llegar los atunes. Las orcas les esperan. Fíjate. Siempre es la luna la que está marcando la llegada de los atunes, que la primera luna de primavera pues
ronda el Jueves Santo. Normalmente decimos, pues, decía Mario, ¿no? Sí. Después de la primera luna del Jueves Santo es la que nos trae las orcas. Este año, por ejemplo, coincidió el Jueves Santo, la luna llena, y el Jueves Santo fue cuando llegaron las orcas, y a partir de ese día empezaron a llegar los atunes a las almadrabas. Qué exacto, fíjate. Sí. Y... Claro, es la luna y las corrientes. Exacto, sí, que es toda una serie de variables, digamos, que influyen. Y Efectivamente. bueno, cuéntanos, porque Mario Morcillo, por desgracia, ya no está. Y cuéntanos un poquito qué legado ha dejado, cómo está el asunto. Bueno, Mario lo que hizo fue eso, creó un movimiento de personas interesadas en los mamíferos marinos. La verdad es que como te decía, era un buscador de sueños y mucha gente, pues, creamos o desarrollamos nuestros sueños con él. Exacto. Y luego, bueno, pues él era como un guía, ¿no? Sí. Y hemos seguido, pues, intentando hacer lo que él. Lo que pasa es que también es verdad que la capacidad que él tenía de mover masas de personas, pues no es posible. Claro, que era algo que muy característico de él, digamos. Muy importante en cuanto a todo esto. Claro, él tenía eso, pero de todas maneras sí, muchas asociaciones se crearon a raíz de eso y sí influyó, claro, sobre mucha gente. Él, ya te digo, que compartía todo su conocimiento y mucha gente ha seguido investigando. Conozco montones de personas que empezaron con la Isla de los Delfines y, pues, por ejemplo, pues ahora me estoy hablando de personas que están en otros países del mundo, por ejemplo en Noruega, pues trabajando con orcas, ¿no? Gente que estudió biología, influenciada por Mario, y se dedicó a los mamíferos marinos, o a los cetáceos concretamente. Personas que están en el estrecho estudiando las orcas, que quedaron influenciadas por Mario. Sí, que incluso personas de otras partes del planeta, por ejemplo, creo que era en Península de Valdés, cuando están empezando a llegar las orcas que se pueden avistar, que incluso en lugares tan alejados de España creó relaciones, es decir... Sí, claro, él sobre todo en los países latinos, pues, claro, nosotros tenemos proyectos, expediciones. Mario hacía expediciones formativas, ¿no? Entonces nos íbamos a Amazonas, Orinoco, Patagonia, y luego ya él estaba, pues, creando... Mario, fuimos juntos a Panamá a preparar una expedición, precisamente, que una expedición a la que luego él hizo en diciembre. Sí. Fuimos en ese año, en el 2011, en diciembre él volvió y allí murió en Panamá. Y bueno, él estaba creando esa nueva expedición de Panamá, tenía ideas en México, tenía ideas en Australia, estaba comiendo el mundo. Claro, que esa era la esencia de lo que él hacía, es decir, expediciones en las que te formabas, pisabas el terreno en el que estaban los animales, digamos, es decir, eso es lo apasionante, parte de lo apasionante de cómo enseñaba, ¿no? Claro, lo apasionante era eso, nosotros aprendíamos a hacer investigación de mamíferos marinos principalmente, pero también de otra fauna, sobre el terreno. Claro. Entonces, colaborando en un proyecto de investigación, teníamos formación. Exacto. Esa era el kit de la cuestión, ese era el secreto. Y bueno, el secreto luego es que la verdad es que siempre la fiesta nocturna estaba relacionada con bueno, eso siempre, era muy festivo. En ese tipo de expediciones siempre aparece algo así, ¿no? La fiesta está en todos sitios. Ahí íbamos al estrecho de Gibraltar y teníamos salidas a las orcas, teníamos nuestras horas de curso y luego por la noche fiesta. Claro, la fiesta era fundamental, una parte fundamental en la que todo... Era un catalizador social. Al fin y al cabo son relaciones sociales y son igualmente importantes, es decir... Sí, no, aquello yo creo que unía a todo el mundo. Exacto. Bueno, David, pues... Dime. No, te iba a decir que la salida de las orcas, la verdad es que con Mario en el 100% de las salidas vimos orcas, cosa que... Fíjate, que no es tan sencillo, exacto. No, lo que pasa es que él llegaba allí y nos decían, pues no hemos visto orcas desde el año pasado. Pero ya sabían que venía Mario diciendo, ahora los vamos a ver, porque él decía, vamos a ver, miraba, estudiaba un poquito cómo estaba la corriente y la luna, y decía, bueno, pues salimos en vez de por la mañana, salimos por la tarde, y era por la tarde cuando se veían. Claro, fíjate. No fallaba. Yo la primera que fui hace 2 años y no las pude ver, también es que había de hecho, un levante, fíjate, de hecho, ya si quieres, termino con esta cosa, si no tienes tiempo. En el año que murió, murió el 2 de enero del 2012. Ese año había una superluna. Después, en marzo,
Sí. Bueno, no me acuerdo la fecha, pero la primera luna de primavera era una superluna, era una luna especialmente grande. Entonces, claro, él calculó el año anterior, 2011, calculó para hacer una que llamó ¿cómo se llamaba? Orcatún Festival. Fíjate. Orcatún Festival, y era, bueno, ya se reunía allí cientos de personas. La cuestión fue que él calculó, claro, para prepararlo con tiempo, calculó que la corriente esa no iba a ser el día que habitualmente era, sino que, pues, bueno, me parece que puso una semana más tarde, o no me acuerdo, dijo, bueno, vamos a poner una semana más tarde porque la corriente va a ser más fuerte por esto, por lo otro, pues los atunes van a venir van a venir después. Sí. Total, que claro, él murió y nosotros fuimos a hacer esto ya en homenaje suyo. Y efectivamente las orcas no se vieron hasta el día que él había calculado, ¿no? Entonces vimos las orcas, y no solo que las vimos, sino que además las vimos hacer toda una estrategia elaborada para capturar un atún. Fíjate. A las orcas. Que es difícil, eso es muy difícil. Vamos, lo digo por experiencia. Sí. Claro. Bueno, David, pues muchísimas gracias. Ya sabemos que siempre estaríamos hablando de esto, vamos, eternamente. Sí, se queda corto. Sí. Pues nada, esperamos verte por aquí pronto, escucharte por aquí pronto, y muchas gracias de nuevo. A vosotros. Venga, buenas tardes. Adiós. Vanessa, Dime. que hay que ver lo inteligentes que son las orcas, ¿eh? Fíjate. Porque yo he visto documentales y, vamos, son estrategas, pero Sí. estrategas. Las orcas son unos animales que cognitivamente son muy superiores a la mayoría de animales, digamos. Es decir, tienen culturas, cada familia desarrolla una estrategia de caza específica, se especifican empresas concretas. Es decir, es un animal, para mí, es uno de mis favoritos. Es muy inteligente, pero Sí, sí. mucho. Y Y hay fíjate, que ver lo poco que lo conoce la gente. Muy poco, sí, porque en realidad, como no abunda más a lo mejor el delfín, que en realidad la gente tampoco conoce mucho del delfín, sabe que es un animal que cae simpático, pero Sí, tampoco... pero lo típico de, ay, yo quiero ver un delfín, Exacto, ¿no? Y las orcas son delfínidos, es decir, es un delfín, solo que más grande y con otro color, pero es un Claro. delfín igual. Pues sí. Yo creo que la gente también se queda con los típicos documentales que hacen de las orcas asesinas y tal. Claro, es que lo de las sí, orcas... que tienen una parte agresiva, ¿no? No Pero... no es agresiva. Es decir, orcas es... Claro, aquí hubo un error, ¿no? Es decir, a la orca se le llamó en inglés killer whale y se tradujo como ballena asesina. Y en Ya. realidad está mal traducido, es asesina de ballenas. Porque ella cazan ballenas y se alimentan de ballenas. Pero no es ballena asesina, porque de hecho no es una ballena, es un delfín. Sino asesina de ballenas. Ya. Y lo hemos traducido mal y queda Y se ha como, quedado ahí, como dices, un nombre de, uy, la ballena asesina, Dios mío. Y en realidad es un delfín que come, que Sí. se alimenta y que caza igual que un cualquier poco otro. más grande, ¿no? Exacto, más y grande. a lo mejor no te cae tan simpático. Mira, este verano por ser grande, pero bueno. La gente no suele caer en que es un delfín. Este verano que estuve en Costa Rica, unas semanas, salimos a ver ballenas y delfines. Una salida en barco para avistar. Y el guía nos preguntó, venga, a ver quién sabe, ¿cuál es el delfín más grande del mundo? ¿No? Porque estuvimos viendo varios tipos de Sí. delfines. Y nadie lo sabía. Y yo, como soy súper fanática, dije, las orcas. Dijo, exacto. Y la gente se quedaba como, ¿las orcas son delfines? ¿No son ballenas? No, son Sí, delfines. Pues vale la pena ver más de un documental de Fíjate. orcas, porque yo, la verdad es que, bueno, soy fan Un de los documentales, ¿no? Ajá. Pero cuando he visto algún documental de las orcas he dicho, jolín, pero qué Fíjate, inteligentes pero son, ni tío. siquiera ver un documental, que las tenemos en el norte Sí. del país y en el sur, en Todo el fechas mundo. concretas, hay que planificarse mucho y como ha dicho David, no depende solo de la fecha, sino de la luna, de la corriente, bueno, Claro. la naturaleza es así. Pero, de hecho, yo hace 2 años fui y me quedé muy chafada porque justo fui y hubo viento de levante, que es un viento muy Ya. fuerte y no permite ni salir a los barcos al estrecho. Entonces me quedé sin verlas. Bueno, pero es bueno, lo que hay, a la ¿no? próxima. Dependes un poco de varios factores. Exacto. Pues nada, Vanessa, que pases una buena semana. Igualmente. Y nos vemos dentro de nada, 15 días, que pasan Perfecto. volando. Que ya está, que ya no hay más fiesta por ahí en medio. Que hemos Exacto. estado con un Ahora ya a montón de ver si festivos. volvemos a la rutina, que ya va siendo hora. Exacto. Hasta luego. Hasta luego. Onda Cero, Alcoy, 94.4.